Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, miren, hoy les tengo una invitación muy especial. Yo les quiero hablar de algo que transformó mi vida por completo y es entender qué es el Evangelio y qué es la redención. Obviamente esto es un tema muy amplio, pero yo voy a tocar unos pequeños puntos que me parecen fundamentales como para dar una breve introducción a qué es el plan de redención. Entonces vamos a empezar. Saben que la Biblia está dividida en dos partes, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el testamento, cuando una persona se muere y deja un testamento, es una herencia, ¿cierto? Entonces yo les quiero hablar hoy un poquito sobre el Nuevo Testamento y vamos a hablar un poquito del plan de redención. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Jesucristo vino a la tierra. Voy a hacer un pequeño resumen para contextualizarlos. Cristo siempre ha existido. Él es el Hijo de Dios y Él siempre ha existido. Él existió antes de todas las cosas, siempre ha existido. Él es preexistente a nosotros y Él vino al mundo como un humano con el nombre de Jesús, pero siendo 100% humano en su cuerpo como Jesús, pero siendo 100% Dios, siendo Cristo. El plan de redención en un video es imposible, pero yo quiero darles como un breve resumen del concepto porque a mí me hubiese encantado conocer esto hace mucho tiempo. Yo hace 3 años y medio, aproximadamente 4 años, conocí a Jesucristo, conocí el Evangelio, pero no tuve la oportunidad de conocer el plan de redención cuando lo conocí. Entonces yo quiero hacer algo que no pude tener yo y espero que ustedes puedan entender qué es el plan de redención. Nosotros estábamos cautivos, estábamos esclavizados totalmente por el pecado, andábamos prácticamente muertos en vida. El plan de redención es un plan de Dios, que es nuestro Padre, en el cual su Hijo Jesucristo, Cristo, viene a la tierra a vivir 100% como un humano, pero siendo también 100% Dios, teniendo en cuenta que Él nunca pecó, teniendo en cuenta que fue perfecto. Él vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. En el principio, vamos a hablar un poquito de Génesis para poder contextualizarlo sobre esto. Cuando Adán pecó, el pecado significa separación. O sea, realmente hay muchos conceptos que nosotros de pronto no tenemos claros, pero pecado es separación de Dios. En el momento en que Adán peca, él muere espiritualmente automáticamente. Y después de la muerte espiritual viene la muerte física, porque existen dos muertes, pero no los quiero enredar con tantas cosas. Les quiero hablar del plan de redención. ¿Y por qué redimidos? Porque estábamos muertos en vida, como les digo. Desde que Adán, que es nuestro antepasado, pecó, y nosotros venimos con una naturaleza muerta, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. Pero es muy interesante entender que Jesucristo vino a la tierra a vivir esa vida que nosotros no pudimos vivir y Él sí la hizo perfecta. Y en su muerte, en la crucifixión, se celebra el plan de redención. Cristo nos dejó en el momento en el que Él muere en la cruz por nuestros pecados. Él nos justifica totalmente. Es decir, una persona que conozca a Jesucristo, que empiece a vivir y a caminar en el Evangelio, puede caminar automáticamente como una persona redimida. ¿Redimida de qué? De la maldición de la ley. La maldición de la ley es muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Entonces, el plan de redención es algo que va mucho más allá. Es decir, nosotros podemos vivir libres de la enfermedad, de la muerte espiritual y de la pobreza. El plan de redención es tan amplio y es como tan difícil de explicar en un video, pero lo que yo quiero como plasmarles hoy en este video es que una vez que nosotros nos acercamos a Jesús, una vez que nosotros empezamos a vivir el Evangelio, automáticamente somos redimidos de la muerte espiritual, es decir, ya no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos y tenemos derecho a vivir una vida redimida de la maldición de la muerte, que es la pobreza, la enfermedad y, como ya se los dije, la muerte espiritual. Entonces,
Eso es una doctrina básica y la verdad, hablar de tantos conceptos en un video, como les digo, se hace un poco complicado, pero lo que yo les quiero dejar claro en este video es que el Evangelio es algo que va mucho más allá. Es una buena noticia y si lo fuésemos a mirar en términos legales, la Biblia es un documento legal, espiritual, donde está plasmado los derechos que tenemos nosotros. Antiguo pacto y Antiguo Testamento, Nuevo Pacto y Nuevo Testamento. Es un testamento donde nosotros tenemos la información legal que necesitamos para vivir de manera espiritual de una forma correcta. Aquí está escrito nuestros derechos, todo lo que tenemos como hijos de Dios, y una vez que entramos a formar parte de la familia de Dios, somos adoptados y somos redimidos de la maldición de la ley. Entonces yo creo que eso es un concepto muy amplio y voy a hacer varios videos explicando un poco más detalladas algunas partes, pero bueno, yo quería que hoy pudiesen aprender y se inquietaran por el plan de redención, se inquietaran por conocer a qué tienen derecho. Miren, nosotros, si un abogado estudia las leyes de un país, él tiene conocimiento de los derechos que tiene. A nosotros a veces se nos vulneran muchos derechos porque no tenemos conocimiento, la verdad. Tú hablas con un abogado y él te explica ampliamente todo lo que puedes tener, todos los derechos que tienes como un ciudadano en el mundo, como un ciudadano en un país, etcétera. En la Biblia están todos los derechos que nosotros tenemos a nivel espiritual y a mí me gusta mucho mirar la Biblia en términos legales porque es un documento legal. Y yo sé que eso suena muy loco para una persona que de pronto no tiene mucho acercamiento al Evangelio o que no conoce mucho, pero yo hoy les quería dejar eso. Ustedes tienen derecho a vivir una vida libre de la maldición de la ley, libre de la esclavitud, libre de la muerte espiritual, y todo es posible acercándose a Cristo. Él es todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos